Gracias, señora presidenta del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, por las palabras finales de la ceremonia de instalación. De verdad que destacar la ciencia del derecho procesal constitucional es una realidad necesaria en este momento, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y esta breve intervención me lleva a rendirle un homenaje póstumo virtual a la memoria del ilustre profesor y maestro Fix Zamudio, fallecido recientemente en el mes de enero del presente año. Paz en su tumba y un descanso eterno con la gratitud de los estudiosos del derecho procesal constitucional por sus enseñanzas. Igualmente, un saludo a un integrante del semillero del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional que se encuentra recluida en estos momentos en la ciudad de Santa Marta, víctima de la pandemia del COVID. Una pronta recuperación es el deseo de este evento académico y de las directivas del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional. A continuación, entramos en el primer panel del Congreso. Este primer panel se tituló Selfies acerca del proceso de paz en Colombia, una mirada interior sobre la implementación del acuerdo de paz con las FARC, la JEP y el proceso de restitución de tierra y reparación de víctimas. En él intervendrán los doctores Humberto de la Calle Lombana, miembro negociador del proceso de paz y director del proceso de paz, el doctor Yesid Reyes, profesor de la Universidad Externado de Colombia, penalista connotado y muy cercano a todo el desarrollo del proceso de paz. La doctora Patricia Moncada Roa, profesora de la Universidad de los Andes, una profesora dedicada a hacerle un seguimiento a todo el proceso de la restitución de tierras desde el momento en que se sancionó la ley que reglamenta dicha actividad. Bien. Y finalmente el doctor Douglas Cassell, de los Estados Unidos, profesor emérito e internacional de los derechos humanos y asesor del gobierno en materia del proceso de paz. A ellos, nuestro saludo de bienvenida, nuestra gratitud por haber aceptado la invitación que se le hizo a este evento. Esta mesa de trabajo, este panel, está coordinado, moderado por el doctor Fabián Salazar Cárdenas, miembro de la Junta Directiva del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional y secretario académico de dicha institución. Sin más prolegómenos, entrego el uso de la palabra al señor moderador. Esta mesa de trabajo va hasta las 10:30 de la mañana. Bienvenidos todos y quedan a cargo del auditorio virtual que nos está acompañando en esta mañana. Muy buenos días a todas las personas que están conectadas a esta hora en este 7º Congreso Nacional de Derecho Procesal Constitucional. Será lo primero, dar un reconocimiento y un agradecimiento, primero que todo, a los integrantes del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional con nuestra presidenta Ana Giacometto a la cabeza, por el esfuerzo grande en tiempo, en dedicación, en diferentes labores para poder hacer realidad este sueño en medio de las dificultades de la pandemia. También, por supuesto, a nuestros panelistas e invitados por su acto de generosidad de acompañarnos aquí sin otro ánimo distinto al de compartir experiencias, ideas y dialogar para encontrar las mejores soluciones
a los diferentes problemas que se plantean en esta área del derecho actualmente. Y por supuesto también a todos los participantes, estudiantes y profesionales, que con su participación aquí de alguna manera reivindican ese espíritu de superación que tenemos como género humano, que realmente podemos considerar como personas con un gran sentido de la mejora de la humanidad y asimismo con un compromiso de resistencia frente a las adversidades para no dejarse atropellar por ellas. Ahora bien, para la presentación de este panel voy a tomarme unos minutos en los cuales haré 3 acotaciones. La primera va a ser simplemente una presentación general del tema que nos va a reunir para empezar la mañana. El segundo será una breve descripción del temario a desarrollar por cada uno de los panelistas que nos acompañan en esta primera mesa. Y finalmente, una explicación muy concisa de la que será la metodología para este y los demás paneles a desarrollar. Primero, vamos a hablar del temario. Este panel está titulado Selfie acerca del proceso de paz en Colombia. Y no por casualidad es el primero de los paneles que están previstos para esta doble jornada. Intencionalmente se ubica como el panel de apertura porque consideramos que el desafío más grande del derecho procesal constitucional en Colombia hoy día tiene que ver justamente con la implementación del acuerdo de paz y más aún, si se quiere, con cierto dramatismo, su salvaguarda, su rescate ante los diferentes ataques de los que está siendo constantemente asediado por diferentes sectores, tanto de la sociedad civil como también de las propias autoridades. Y en ese orden, pues vale la pena mencionar que este acuerdo de paz surge precisamente en el contexto normativo de una constitución política que se adoptó ya hace 30 años, que ahora recientemente estamos conmemorando, a partir precisamente de un eje rector axiológico propio de nuestra realidad nacional, cuál era el valor y el derecho a la paz. Ese fue uno de los núcleos del proceso constituyente del 91. De ahí justamente se dio este movimiento transformador desde la sociedad civil para revertir esa historia de violencia que como país veníamos acumulando y cada vez de forma más gravosa. De manera que nuestra constitución es particular en el mundo por darle a la paz esa doble connotación, no solo un valor fundacional del Estado, sino también y sobre todo un derecho fundamental de todos los colombianos. Ahora bien, a partir de eso, tenemos que entrar ya en el punto central de este panel, y es el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera suscrito entre el Estado de Colombia y la extinta guerrilla de las FARC. Ese acuerdo se firmó en el Teatro Colón el 24 de noviembre del 2016, es decir que ya cumplimos cerca de 4 años y 6 meses, y si bien inicialmente se adoptó como un acuerdo especial en los términos del artículo 3 común a los convenios de Ginebra, para no incorporarlo automáticamente en la Constitución, sino armonizarlo con ella y generar un desarrollo normativo compatible con ella para su aplicación práctica, pues vino posteriormente ya un acto legislativo que le dio estabilidad jurídica a ese acuerdo y que permitió hablar de una política estatal de obligatorio cumplimiento para los 3 gobiernos posteriores a la suscripción del acuerdo. De esa manera se logró a través del acto legislativo 02 del 2017 la incorporación de lo pactado en La Habana dentro de nuestro marco normativo constitucional. Y la Corte Constitucional, al revisar ese acto administrativo, lo declaró exequible en la sentencia CET 630 del 2017 y lo hizo precisando que ese acuerdo tenía la connotación de ser a la vez un parámetro de control de constitucionalidad. Si se quiere, lo integró al bloque de constitucionalidad. Lo hizo en sentido estricto frente a aquellas disposiciones del acuerdo que tienen que ver con normas de derecho internacional humanitario y con derechos fundamentales consagrados en la Constitución, y para los demás lo hizo como bloque de constitucionalidad en sentido lato, es decir, como criterio de interpretación y criterio orientador de las decisiones de políticas públicas y actuaciones de las autoridades del Estado. Y con esto se abrió el camino desde lo jurídico para poder hacer realidad ese gran programa de transformación social que se pactó en La Habana. Sin embargo,
lo que vemos hoy en día es que la distancia entre el papel y la realidad es cada vez más grande. Luego de ese momento inicial de optimismo, cuando llega la implementación aparecen las dificultades, pero creo que estas dificultades han superado en demasía los pronósticos incluso más desalentadores, ya que llevamos solamente un primer gobierno después de su suscripción y encontramos que está realmente en una crisis tan grande que hoy nos sorprende las noticias en primera plana contándonos que la Corte Constitucional está estudiando unas acciones de tutela y que mediante auto 132 del 2021, la magistrada ponente de esas acciones de tutela que se acumularon, la doctora Cristina Pardo, vicepresidenta de ese tribunal, pues dicta un auto en el que básicamente lo que nos anuncia es que la Corte va a hacer un estudio para determinar si se configuran o no los elementos para declarar un estado de cosas inconstitucional en cuanto a la implementación del acuerdo. Y eso a partir de la muerte, que podríamos considerar al menos masiva, de excombatientes que se reinsertaron a la vida civil y que se cuentan hoy día aproximadamente en 276, y la falta de garantía para los demás reinsertados. En ese orden, hizo una serie de requerimientos a diferentes autoridades del Estado para que procedan a brindar la información necesaria a fin de determinar si existe o no tal condición estructural de violación sistemática a lo pactado en La Habana e incorporado en la Constitución. Así que ese es el plano general en el que hoy tenemos a unos invitados extraordinarios, de un nivel excepcional y de conocimiento directo sobre esta problemática. Ya los presentó nuestro maestro de memoria, Ignacio Mejía, y el doctor Mejía hizo pues, una breve presentación de esos méritos que ya todos conocemos. Yo les voy a contar ahora de qué van a tratar y en qué orden van a intervenir. Y abrirá este panel, por supuesto, quien obró como jefe negociador en La Habana, pero que además tiene una gran trayectoria como estadista y defensor de la democracia, inclusive desde sus épocas como promotor de la Carta Democrática Interamericana en el marco de la OEA, época en que además nos conocimos. Y él intervendrá para contarnos justamente su perspectiva sobre el presente y el futuro, es decir, la realidad y los desafíos del Acuerdo de Colón. Le seguirá la doctora Patricia Moncada, quien abordará uno de los temas ejes centrales de ese acuerdo de negociación que tiene que ver con la reforma agraria y en su caso lo va a enfocar directamente en la restitución de tierras, sus opositores y segundos ocupantes, haciéndonos una breve presentación de 9 años de tensiones jurisprudenciales sobre este tema. Le seguirá el doctor Yesid Reyes, quien nos va a hablar de otro punto que también hace parte de esos que se pactaron en La Habana y que tiene que ver con el problema del uso de las drogas ilícitas. ¿En qué va su solución? A propósito, además, de la reciente retoma de las fumigaciones con glifosato, entre otros aspectos. Y cerrará este panel con una mirada foránea, pero muy cercana, el doctor Douglas Castle. El doctor Douglas nos va a hablar desde su experiencia en el derecho comparado y además como consultor del Estado colombiano para la implementación de la JEP, para decirnos si ese modelo y esa forma en que funciona nuestro alto tribunal de paz responde a las necesidades de la justicia transicional. Con eso quedará cerrado este panel. La metodología será, como ya se anticipó, un inicio donde cada uno de los invitados en el orden señalado hará su presentación en un tiempo máximo de 15 minutos y aquí me perdonarán, seré el tirano del reloj para no retrasar más ese normal cronograma de nuestro congreso. De manera que faltando 2 minutos para que se cumplan los 15 pactados, yo los voy a interrumpir y me perdonarán si es un poco abrupto, pero simplemente activaré mi micrófono para decirle, doctor, le quedan 2 minutos para cerrar su intervención. Y finalizadas las 4 intervenciones, que llevarán un plazo máximo de 1 hora, abriremos un periodo final de debate a partir de las preguntas que hagan los asistentes. Ese periodo de debate será de 15 minutos. Yo voy a recoger las preguntas del auditorio, intentaré sintetizarlas y formularlas a cada invitado para que cada invitado, en un plazo máximo aproximado de 4 minutos, pueda concluir su intervención reforzando y profundizando en el aspecto que más inquietud generó en el auditorio. De manera que sin más preámbulo, voy a dejarlos en la voz más que autorizada y de quien realmente me complazco de tener aquí inaugurando nuestros paneles, el doctor Humberto de la Calle, para hacernos su presentación sobre
el estado actual y el futuro del Acuerdo de Colombia. Doctor de la Calle, lo dejo con nuestros asistentes. Bueno, un cordial saludo a todos. Mil gracias por la invitación que se me ha formulado. Un saludo en particular a la doctora Ana Giacometto, al doctor Lizarazo, a Eduardo Ferrer MacGregor, a los compañeros panelistas, a los asistentes a este 7º Congreso, y en particular al doctor Fabián Salazar, nuestro moderador, cuyas reglas de procedimiento trataremos de cumplir cuidadosamente. Comienzo por decir algo que me llama la atención. Me parece muy ingenioso el título que se le dio a este panel por parte de los organizadores. Y moderno, eso de una selfie del proceso de paz, pues me parece que tiene una enorme creatividad y también envía un mensaje muy importante. En el marco de un Congreso de Derecho Procesal Constitucional, pues la circunstancia de aludir a la realidad actual a título de una selfie y en mi caso 2 o 3 reflexiones breves sobre el futuro, me parece que es una afortunada manera de ingresar a los temas ya más de orden constitucional y procesal que vendrán más adelante. Y es también un reconocimiento de la realidad, como lo dijo el doctor Fabián Salazar. Un elemento crucial en la Colombia de hoy, sin duda, es justamente cuál es el desarrollo y las perspectivas en tanto y en cuanto la aplicación del acuerdo ha tenido dificultades, como lo dijo el doctor Salazar, y qué lecciones podemos desprender de allí. Sobre la realidad de momento, yo diría que es necesario acometer esa realidad desde 2 perspectivas distintas, porque generalmente se mira una cara del problema y no la otra. La cara que aparece se relaciona con los esfuerzos gubernamentales y de otras organizaciones, de los propios excombatientes, para aplicar los elementos de la reincorporación de los excombatientes. Y allí vienen cifras, esfuerzos, declaraciones profusas del gobierno, quejas de los opositores y de los propios excombatientes. Pero me parece que esa es una realidad limitada, a la cual me referiré enseguida, pero luego creo que tenemos que llevar la mirada en profundidad a aquellos elementos esenciales que no han sido desarrollados, cuyo desarrollo ni siquiera ha empezado, y que son elementos esenciales, repito, y cruciales dentro de lo acordado en las conversaciones de La Habana e incorporado en el acuerdo del Teatro Colón. No me canso de repetir que lo que se hizo en La Habana fue un procedimiento concreto para poner fin a un conflicto con una de las guerrillas en Colombia. La paz es un deber de todos, toma más tiempo y tiene que vincular a los colombianos en el ejercicio de una hoja de ruta para Colombia, que es la real naturaleza de lo acordado en La Habana. El acuerdo de La Habana no es solo una cuestión militar, ni de dejación de armas, que se produjo armas que se destruyeron, y ese es un hecho capital después de 9 millones de víctimas. Pero allá no nos limitamos a esos elementos, sino a generar también una disciplina hacia el futuro en relación con una visión completa de una Colombia distinta. Respecto del primer punto, habría que comenzar por decir que es un poco sorprendente la incapacidad que tenemos de ponernos de acuerdo en unas cifras. Parecería un caso simplemente aritmético, cuando no es anormal. O sea, de alguna manera cada quien mira las cifras desde su perspectiva y los gobiernos se defienden, hacen sumas que probablemente no deberían hacer. No es que sea normal, pero sí sorprende la distancia, la brecha en el examen, repito, en los linderos concretos de la reincorporación de lo que ha sido el proceso de implementación del acuerdo. Para este propósito, y voy a abreviar, entre otras cosas, porque la doctora Moncada va a tratar algunos de los temas, en particular los relacionados con acceso a las tierras y el punto 1. Encontramos 3 fuentes predominantes que me parece que deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar, hay un ejercicio de una comisión muy juiciosa del Congreso de la República, que se ha expresado por boca de la representante Juanita Gobertus,
donde aparece un examen minucioso, muy bien presentado de esos desarrollos. En segundo lugar, el Instituto Kroc, que fue pactado como una especie de visualización formal de la implementación del proceso bajo un mandato de ambas partes. Y en tercer lugar, hay un punto muy importante y es el ejercicio de los varios informes de la Procuraduría General en la época de Fernando Carrillo, que también toman y aglutinan de manera metódica las distintas cifras. Si uno superara ese problema de una brecha que no debería existir, y yo confío en que algún día por lo menos podamos tener evidencia aritmética de lo que está pasando, de todos modos lo que sí encuentra, lo dijo muy bien el doctor Salazar, es falencias, retrasos, una marcha muy lenta en algunos de los temas. Para no fatigarlos con cifras, diré solo 2 o 3 cosas, incluso, repito, prescindiré de lo que supongo va a decir la doctora Moncada. En primer lugar, del total de proyectos de inversión financiados por regalías, las regalías destinadas a la paz, el llamado OCAD Paz, los que se encuentran en los municipios PEDET son los municipios priorizados para la aplicación del acuerdo, lo digo porque hay extranjeros oyéndonos. En esos municipios priorizados el avance es del 30.7% y el avance físico es del 40%, mientras que los proyectos que se encuentran en municipios no PEDET tienen avances del 23 y el 16, perdón, en los no PEDET vamos en el 40% y en los municipios PEDET, los priorizados, solo en el 23%. Luego, dijéramos, hay una distorsión respecto de la concepción del acuerdo. Está muy bien que el Estado colombiano se preocupe por los temas por los territorios no priorizados, pero lo que está muy mal es que las regalías destinadas a la paz se distribuyen de una manera que pretermite la priorización que hicieron las partes en el acuerdo. Y luego vemos que en materia de aplicación, en particular de lo que tiene que ver con el punto 1, hay regiones extraordinariamente martirizadas y claramente priorizadas donde no se ha comenzado siquiera uno solo de los proyectos que deberían dar cumplimiento al acuerdo. Por ejemplo, en materia de financiación de proyectos, preocupa que la subregión del Pacífico Medio, que es una zona de alto conflicto, compuesta por los municipios de Buenaventura, López de Micay, Guapi y Timbiquí, el gobierno no ha empezado a ejecutar ni una sola obra PEDET y no ha aprobado ni un solo proyecto con regalías de OCAD Paz. Además, el 68% de esas regalías se está destinando a municipios no priorizados, como ya lo dije, lo cual implica necesariamente, repito, una distorsión y un desconocimiento de un esfuerzo focalizado en torno a la finalización de un conflicto con una guerrilla específica. El Estado colombiano tiene obligaciones en todo el territorio nacional, pero aquí hay un acuerdo destinado a unos territorios priorizados. Ahora, sobre reincorporación, el 63% de los excombatientes no se encontraba vinculado a finales del año pasado en un proyecto productivo desembolsado por el gobierno. Y frente a los efectos del COVID-19, en los territorios más afectados por la guerra y la pobreza se encontró que mientras en el nivel nacional se redujo el número de empresas en 6.7%, en estos territorios PEDET se redujo en el 49%. O sea que la crisis general de la pandemia está golpeando mucho más duro y particularmente la estructura económica de estas zonas. Ahora, sobre la reforma rural, repito, la doctora Moncada nos instruirá, pero a juicio de este grupo de congresistas, de las 36 normas necesarias para lograr una genuina reforma rural integral, solo se han expedido 15 de las normas. Y esto es solo la estructura normativa, no la aplicación práctica. De hecho, en la realidad, lo que vemos es que las solicitudes de restitución de tierras recibidas de ese universo, solo el 9.7% ha sido ya resuelta por un juez. Y hay, cursando en el Congreso, un proyecto que invierte la carga de la prueba respecto de los
terceros adquirentes, pero como lo anunció el doctor Salazar, prefiero saltar ese tema porque lo va a tratar la doctora Moncada. De acuerdo a la Agencia Nacional de Tierras, con corte al 31 de diciembre del 2020, han ingresado al Fondo de Tierras 1.193.000 hectáreas. Esta cifra, sin embargo, la Procuraduría la somete a la prueba ácida, porque desde mucho de esto es la dinámica anterior, dijéramos, la inercia de la administración previa al acuerdo, pero está bien, 1.000.000, casi 200.000 hectáreas. De esas se han entregado 105.000 hectáreas, de las cuales solo 3.800 corresponden a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente. Esto indica, esta cifra, que desde la implementación del acuerdo se está entregando el 0,4% de lo que debería estar adjudicándose para cumplir con la meta de los 3 millones de hectáreas en los 12 años. Luego, en materia de sustitución, allí hay dijéramos, una visión un poco más mezclada. El programa PENIS avanza en forma lenta. Solo el 5%, hablo de sustitución de cultivos ilícitos, solo el 5 o 3% de las familias vinculadas cuenta con proyectos productivos. En 66 municipios se reportan más hectáreas erradicadas que sembradas, lo cual es una buena noticia para hacer aquí una exposición rigurosamente objetiva. El gobierno dice que durante la vigencia de su periodo, del periodo de este gobierno, se han reducido en 17.967 hectáreas el cultivo ilícito erradicadas en forma voluntaria y asistida. Y además que durante todo el tiempo del programa se han erradicado voluntariamente 44.185 hectáreas. La buena noticia es que se verificó que el porcentaje de resiembra es muy bajo en relación con las áreas sustituidas voluntariamente. Es del 0,8%. Aplausos, me parece una gran noticia, pero también genera una inquietud, porque me parece que esto pone en jaque la idea de acudir ahora a la fumigación nuevamente con glifosato, pasando por encima de las advertencias del carácter posiblemente nocivo del glifosato y de la confrontación que se va a reactivar en las zonas de cultivos ilícitos que ya vemos venir, con lo cual me parece que esa es una decisión bastante desacertada. Lo que se logró en el acuerdo es priorizar la sustitución, que además es la que garantiza la menor resiembra. Las propias Naciones Unidas han señalado cómo, cuando se aplica la fumigación, la resiembra reaparece rápidamente o ocurre el efecto globo, de tal manera que los cultivos cambian de lugar y aparecen en otra parte. Bueno, tengo cifras sobre víctimas, seguridad, ya el tema de la seguridad fue incluso tratado por el doctor Salazar. Yo no quisiera atiborrarlos con cifras, pero el hecho evidente hasta el punto de la noticia que da el doctor Fabián del comienzo de una discusión en la Corte sobre el estado de cosas inconstitucional, el hecho es que la masacre respecto de excombatientes, a la cual se agrega la masacre, dijéramos, alucinante de líderes sociales, está mostrando una realidad, y es que, dijéramos, hay una política de seguridad que está fracasando. Estamos a riesgo como Colombia, como país, de perder la oportunidad que se deriva del acuerdo para buscar una solución a través de una paz estable y duradera. Y por último, cursan en el Congreso algunos proyectos de ley que representan un riesgo para la Jurisdicción Especial de Paz, y creo que el doctor Yesid hablará de este punto. Ahora, el Instituto Kroc, dijéramos, tiene una visión más pesimista, en una matriz que tiene metodología distinta, pero ellos dicen que para la situación de Colombia, para un cuadro comparativo de lo que han significado las implementaciones en otros lugares, dijéramos, vamos caminando, utiliza la palabra, hay cierta ralentización, es la palabra, pero finalmente tiene una visión optimista. Pero yo quiero ahora tratar el tema que me parece que realmente es fundamental, y es el de las ausencias. Porque, repito, el acuerdo es una hoja de ruta para Colombia, no es solo un problema con las FARC, esto ya no está en manos de un gobierno y de las FARC. Y esa hoja de ruta pasa por la reforma política. La reforma política que constituye la correa de transmisión
entre las decisiones y las poblaciones, con un fuerte acento de participación de las comunidades y un ejercicio de limpieza de la política, de mejoramiento del sufragio, no se ha cumplido. Es más, la comisión de expertos convocada por designio de las partes produjo una serie de recomendaciones y solo hay 2 o 3 trazas muy pequeñas en el código electoral que ya fue aprobado y está al examen de la Corte, pero es un tema que fue congelado, está francamente paralizado hasta el punto de que, repito, ni siquiera ha iniciado su ejecución. Y ese es un tema fundamental porque no se trata solo de los problemas que afloran de manera objetiva y clara y que se pueden visualizar en cifras, sino de una noción distinta, repito, de una política más limpia. En segundo lugar, ya lo sabemos, el tema de la reforma rural, me faltan 2 minutos. La interrupción, discúlpeme, le quedan 2 minutos. Perfecto. En segundo lugar, ya lo sabemos, en materia de reforma rural hay un estancamiento y la JEP en riesgo porque incluso se ha hablado de acudir a la democracia directa para derogar la Jurisdicción Especial de Paz, lo cual genera unos interrogantes muy interesantes, probablemente más adelante podamos tocarlos, sobre los límites, los linderos y el verdadero propósito de la democracia directa. La democracia directa, el referendo, se viste con la piel de oveja de un ejercicio democrático, pero lo que termina es afectando derechos de las minorías y pactos que moralmente y jurídicamente comprometen al Estado colombiano. Termino simplemente diciendo lo siguiente: hay un nexo entre constitución y paz, y por eso me parece pertinente este tema. La semilla de la paz está en la Constitución desde 1991. En mi opinión, la firma del acuerdo con esta guerrilla es el cierre de un ciclo constitucional. Nada en la Constitución impedía la paz. Al contrario, es esa visión de recuperación del multiculturalismo, de despertarnos como una sociedad distinta, de la piedra angular de la Constitución, que es el libre desarrollo de la personalidad, el pluralismo, el reconocimiento de las diferencias y el tratamiento de ellas en un plano de respeto y de democracia ampliada y creciente. Esa es la semilla de la paz que ojalá se proyecte sobre aquella violencia que aún persiste. El acuerdo del Teatro Colón, lo repito, es el cierre del ciclo que comenzó en 1991. Muchas gracias. Bueno, agradecemos por ese estricto cumplimiento de los tiempos y por esa exposición tan clara, contundente y quizás un poco preocupante sobre ese diagnóstico actual de nuestro acuerdo de paz con la FARC. Ahora damos paso a la intervención de la doctora Moncada, que nos va a presentar su ponencia titulada Restitución de tierras, opositores y segundos ocupantes, 9 años de tensiones jurisprudenciales. Doctora Patricia Moncada, la dejo con el auditorio. Muchas gracias, Fabián. Buenos días a todo el mundo, los asistentes, las personas que están en esta mesa, y un agradecimiento muy especial a Ana Giacometto por la invitación a participar en esta conversación tan relevante en este momento. Y un guiño de ojo a mi compañero de facultad, Yesid Reyes, que no lo veo desde cuando nos sacaron corriendo de la universidad hace más de 1 año. Voy a proyectar mi pantalla. No sé si me pueden hacer el favor de decirme si ya la están viendo. Sí, doctora. Muchas gracias. Un segundo. La vemos. Bueno, voy a poner mi cronómetro 15 minutos a partir de este momento. Yo me llamo Patricia Moncada Roa, soy profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y quiero plantear una reflexión respecto del proceso de restitución de tierras y la complejidad que implica para las personas que están en el momento en que se va a hacer la restitución, las personas que están en el predio que se va a restituir, que se conocen como segundos ocupantes. Y me voy a enfocar específicamente en la incidencia que yo creo que tienen las tensiones jurisprudenciales sobre la legitimidad de la justicia transicional en general y de la justicia transicional de restitución de tierras
en particular. Entonces la voy a dividir en tres partes. La primera, voy a afirmar en qué consiste para mí el retrato de la justicia transicional para restituir tierras en Colombia, específicamente lo que en el panel se denomina la selfie. La segunda, voy a hacer una caracterización de la justicia transicional de la tierra en Colombia, la ley 1448 de 2011, que se conoce como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y que, si ustedes se dan cuenta, se expidió en 2011, incluso antes de que se iniciaran las negociaciones en La Habana con la guerrilla de las FARC y el gobierno anterior. Y cómo, por consiguiente, la ley 1448 de 2011 implica el desafío inmenso de empezar a restituir en medio del conflicto. Por último, me voy a referir al asunto de los segundos ocupantes en Colombia en el proceso de restitución de tierras y a la complejidad que hay en términos de las actuaciones de tres jurisdicciones diferentes, que son los jueces constitucionales representados en el proceso de restitución de tierras por la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, y el papel que juega la autoridad administrativa, que es la Unidad de Restitución de Tierras. Entonces, en relación con el retrato que yo tengo de la justicia transicional de restitución de tierras en Colombia, planteo para debate lo que pienso en este momento. Y es que a mí me parece que la legitimidad de las decisiones de la justicia transicional en general y de la justicia de restitución de tierras también transicional en particular depende de un ajuste permanente y armónico entre tres principios constitucionales, entre muchos, pero especialmente, a mi modo de ver, entre tres principios constitucionales. El principio democrático, que hace referencia a la importancia del legislador, a la primacía del legislador de alguna manera, el principio de autonomía judicial y el principio de la vigencia del valor normativo de la Constitución. Por legitimidad quiero referirme a ese proceso gradual, pero también lleno de dificultades, de complejidades, que avanza, vuelve y retrocede, ese proceso de aceptación de la ciudadanía a las decisiones de la justicia transicional en general, y específicamente en mi caso en relación con la restitución de tierras. La legitimidad de la justicia transicional, en mi opinión, es frágil. Las justicias transicionales no entran a operar con unos excedentes y un capital inmenso de legitimidad, sino que más bien tienden a llegar a funcionar con cierto déficit de legitimidad. Y por esa razón necesitamos entender que hay un proceso permanente de construcción de esa legitimidad de cara a la ciudadanía, entendida como, lo que dije antes, esa aceptación de una serie de decisiones pues, que son difíciles en todos los procesos de justicia transicional. Y hay dos aspectos, a mi modo de ver, que ponen en riesgo o fragilizan esa legitimidad de la justicia transicional. Las tensiones en Colombia, las tensiones jurisprudenciales entre los jueces constitucionales, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, afectan la legitimidad de las decisiones de restitución de tierras. Y los desfases y contradicciones internas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional también afectan la legitimidad de los jueces de restitución de tierras. En ese sentido, la idea que tengo es que los jueces, las distintas jurisdicciones que intervienen en las decisiones de los jueces transicionales de restitución de tierra en Colombia,
no son anodinas y van a tener un impacto sobre esa legitimidad frágil con la que arranca la justicia transicional en general y la justicia de restitución de tierras en particular. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de los analistas del proceso de restitución de tierras específicamente, yo tengo un balance positivo, incluso para el caso de los segundos ocupantes, que es al que me referiré ahora más adelante. Tengo un balance positivo respecto de lo que la jurisprudencia de los jueces de circuito y las salas de tribunal especializadas en restitución de tierras. No, uno podría decir que la cantidad es muy poca, pero el desafío que enfrentaron los jueces de restitución de tierras en Colombia fue inmenso. No solamente restituir en medio del conflicto, sino restituir en un escenario de informalidad inmensa sobre la propiedad de la tierra en Colombia. Entonces, esas dos cosas, a mi modo de ver, no pueden perderse de vista a la hora de hacer evaluaciones respecto al desempeño de los jueces de restitución de tierras. Tres características básicas para mí para sacar un retrato de la jurisdicción del proceso de restitución de tierras en Colombia. La ley 1448 es expresamente una norma transicional con carácter pro víctima, y ese carácter pro víctima quedó establecido en normas sustanciales, procedimentales y probatorias. Y una de las características probatorias más complejas de la ley 1448 de 2011 es el estándar de la buena fe exenta de culpa que deben probar quienes detentan el predio en el momento en que se inicia el proceso de restitución de tierras. ¿Es un estándar alto? Sí, es un estándar alto, pero es un estándar necesario para poder restituir en contra de todas las actividades de despojo y desplazamiento forzado que dieron lugar en medio del conflicto armado a la pérdida de la tierra para muchas víctimas del conflicto. Segundo, la ley 1448 no es una norma de reforma agraria. No es una norma de reforma agraria, lo puedo decir desde el punto de vista histórico, porque se expidió en el año 2011 y en ese momento el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, intentó por otro lado adelantar un proyecto de reforma agraria. La ley de restitución de tierras tiene un desafío suficientemente grande, restituir en medio del conflicto armado y en una situación de informalidad de los derechos de propiedad acuciante, y no de resolver el problema de acceso a la tierra de la población rural. Y por eso uno me parece que claramente ve después cómo el primer acuerdo que se logró fue el de la reforma rural integral, que sí tiene una pretensión de reforma agraria con carácter amplio y transformador para la vida de las poblaciones rurales, incluidas, digamos, las poblaciones indígenas y las comunidades negras e incluso la población rom en Colombia. Y tercero, la ley 1448 tiene un desafío de una complejidad grande en Colombia por cómo, digamos, funciona nuestro Estado. Y es que exige un sistema de coordinación permanente e intenso entre el Poder Ejecutivo representado en la Unidad de Restitución de Tierras, cuya función principal es construir el caso de restitución en el terreno y llevárselo al Poder Judicial para que lo decida, es decir, a la jurisdicción de restitución de tierras. ¿Cómo impactan las tensiones jurisprudenciales entre altas cortes que intervienen en las decisiones de los jueces de restitución de tierras y las tensiones internas de la jurisprudencia dentro de la Corte Constitucional?
Voy a tomar el caso de los segundos ocupantes, que ha sido muy preocupante, porque a la hora de hacerse las restituciones aparecieron una cantidad de personas en situación de vulnerabilidad, de debilidad manifiesta, incluso que habían sido también víctimas de desplazamiento forzado o de despojo, que estaban ocupando actualmente esos predios y que no pudieron satisfacer el estándar de la buena fe exenta de culpa. El problema que había que resolver, a pesar de que la jurisdicción de restitución de tierras ya llevaba un buen tiempo asumiendo el problema de los opositores y los segundos ocupantes, a pesar de que ya había jurisprudencia suficiente para evaluar cómo estaban decidiendo en la jurisdicción de restitución de tierras, ese problema de quien se ve desalojado y vulnerado en una serie de derechos fundamentales por el haberse cumplido el propósito de restituirle la tierra a quien, de acuerdo con las pruebas que hay en el proceso, tenía derecho a la restitución. En todos los países, la restitución ha generado problemáticas de segundos ocupantes, en todos los países en los que se ha hecho restitución de tierras. Pues bien, voy a mostrar aquí un caso específico. Una sala de revisión de tutela de la Corte Constitucional el 20 de junio de 2016 en la sentencia T315, es decir, una sentencia de tutela revisando una decisión de un tribunal de restitución de tierra respecto de la situación de un segundo ocupante, una sala de revisión de la Corte Constitucional decidió en esa fecha que existían normas suficientes de carácter nacional e internacional puestas en conjunto para efectos de que la decisión del juez de restitución de tierras hubiera tenido en cuenta la situación del segundo ocupante en ese caso específico. De manera que lo que esa sentencia refleja es que no hay una omisión legislativa absoluta, un vacío absoluto en términos normativos en Colombia para resolver la situación de los segundos ocupantes. 3 días después, el 23 de junio de 2016, la Corte Constitucional, en sala plena, en ejercicio de una acción de inconstitucionalidad que pidió o bien declarar la inconstitucionalidad de la buena fe exenta de culpa, cosa a la que no había lugar, o modular la aplicación del estándar de la buena fe exenta de culpa por parte de los jueces de restitución de tierras, decidió 2 cosas. Declarar la constitucionalidad modulada del estándar buena fe exenta de culpa para aquellos casos en los que hubiera segundos ocupantes. Y en segundo lugar, exhortó al Congreso de la República a regular íntegramente el asunto de los segundos ocupantes. A mí me parece que hay una contradicción muy gruesa y sobre todo, pues por eso pongo las fechas, hay 3 días de diferencia. Los magistrados que conforman las salas de revisión también son magistrados de la Corte Constitucional y también van a la sala plena. Y sin embargo, con 3 días de diferencia, hay una apreciación radicalmente diferente. Eso afecta la legitimidad de las decisiones. ¿Quedan 2 minutos? Sí, eso afecta la legitimidad de las decisiones de la jurisdicción de restitución de tierras. Yo creo que sí. No porque la Corte, digamos, no sea el órgano de cierre y la Corte Suprema de Justicia no sea también la llamada a definir las acciones de tutela en contra de las decisiones de los jueces de restitución de tierras. Ese no es el punto, sino que
Una situación como la que planteo ahí, de esa tensión interna en la Corte Constitucional y exhortar al legislador para que regule íntegramente el asunto, manda el mensaje de que las decisiones de los jueces de restitución de tierras, si hay una omisión legislativa absoluta, carecen de fundamento normativo suficiente y adecuado. Y eso aumenta la conflictividad sociológica que hay en los lugares donde se está haciendo la restitución entre las personas que fueron declaradas que había que restituirles el predio y las personas que estaban ocupándolo en el momento de adelantar el proceso de restitución de tierra. Ese es el gran problema, dificultad de la restitución de los segundos ocupantes. Lo segundo es que esa decisión de la Corte Constitucional de declarar una ausencia absoluta de regulación, pues desconoce la curva de aprendizaje de cualquier jurisdicción transicional. Los jueces de restitución de tierras venían acudiendo a normas nacionales e internacionales para pronunciarse específicamente sobre casos de segundos ocupantes y opositores. Y en tercer lugar, esas tensiones y contradicciones internas, pues me parece que atentan contra una teoría de la propia Corte Constitucional, que es la del derecho viviente, en el sentido de que en procesos de constitucionalidad abstracta, si hay pronunciamientos suficientes de los jueces sobre cómo están interpretando el sistema jurídico para decidir los casos, pues la Corte debe tomarse el trabajo de estudiar esa jurisprudencia para determinar si esas interpretaciones violan o no la Constitución. De manera que, insisto en la postura que quiero defender acá, y es la legitimidad de la justicia transicional no se llega con ella, se construye. Y en ese proceso de construcción de legitimidad de decisiones difíciles, en cabeza de la población, esa aceptación progresiva, pues depende del comportamiento de los jueces que intervienen en esos procesos de justicia transicional. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Moncada, por tan brillante exposición y además respetando, como fue el compromiso, los plazos y los tiempos del panel. Ahora damos paso al doctor Jesse Reyes, quien hará su exposición titulada ¿En qué va la solución al problema de las drogas de uso ilícito? Doctor Reyes, siga usted con el auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero comenzar por darle las gracias a la profesora Anita Giacometti y a todos los que han intervenido en la estructuración y en el desarrollo de este 7º Congreso de Derecho Procesal Constitucional. También al doctor Fabián Salazar, que nos acompaña como moderador en este panel, lo mismo que a los que me acompañan en él, el doctor Humberto de la Calle Lombana, a Douglas Castle, que hace mucho tiempo que no le veía, y por supuesto a Patricia Moncada, que como dijo hace un momento, somos compañeros en la Universidad de los Andes, a pesar de que no nos veamos desde el comienzo de la pandemia. Yo, como decía el doctor Fabián, quiero en esta idea de la selfie, del proceso de paz, responder a la pregunta o intentar responder a la pregunta de en qué va la solución al problema de las drogas de uso ilícito. En el acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, uno de los 3 puntos dedicados a las causas del conflicto armado se refiere a la necesidad de modificar la estrategia para enfrentar el problema de las drogas de uso ilícito. En estricto sentido, no puede afirmarse que el narcotráfico es causa del conflicto armado porque el conflicto armado es cronológicamente anterior al problema del narcotráfico. Con esto no me refiero, por supuesto, al posicionamiento de las drogas de uso ilícito, con esto me refiero, por supuesto, al posicionamiento de las drogas de uso ilícito como un problema en Colombia, que se manifiesta con fuerza a partir de la década del 70 del siglo pasado, y no me refiero a los usos ancestrales de la coca por parte de comunidades indígenas, ni al incipiente consumo y comercialización en los años 60
del siglo XX, los cuales sí pueden considerarse anteriores al surgimiento no solo de las FARC, sino de otros grupos subversivos en Colombia. Pero aparte de esta precisión, lo que no puede desconocerse es que en Colombia existe una clara relación entre los fenómenos del conflicto armado y el narcotráfico. De una parte, la gran mayoría de sus cultivos corresponden a plantaciones de menos de 1 hectárea de extensión, con cuyo producido logran sostenerse miles de familias que ven en esa actividad casi su única forma de sustento. Sus niveles de pobreza, la escasa presencia de la institucionalidad que contrasta con la fuerte influencia de organizaciones criminales que a su manera suplen los vacíos que deja el Estado, los conducen hacia la senda de los cultivos ilícitos. De otro lado, las estructuras del narcotráfico recurren al uso de la fuerza para proteger sus negocios ilícitos, bien sea mediante la organización de sus propias estructuras armadas o a través de alianzas con grupos subversivos que a cambio de una remuneración económica les permiten operar en territorios bajo su control. No cabe duda, por tanto, de que en la cadena del narcotráfico, toda la cadena del narcotráfico ha financiado y profundizado el conflicto armado interno, razón por la cual se trataba de un asunto que merecía ser discutido en las conversaciones de paz que el Estado adelantaba con la entonces guerrilla de las FARC. Lo que sobre este punto concreto se acordó en La Habana guarda además una estrecha relación con los argumentos que el gobierno de Colombia de la época planteó ante la Asamblea Extraordinaria de las Naciones Unidas, convocada extraordinariamente para el 2016, con el propósito precisamente de revisar la política internacional en materia de drogas ilícitas. Colombia fue uno de los países que lideró la propuesta de aplicar de manera diferencial las convenciones internacionales sobre drogas de uso ilícito, dependiendo ante todo de las realidades de cada país y no sobre el equivocado supuesto de que todos los países involucrados en temas de drogas ilícitas lo hacen de la misma manera, en las mismas proporciones y por las mismas razones. Esa propuesta de Colombia no suponía ni el desconocimiento de los instrumentos internacionales adoptados por Colombia, ni su modificación, sino que planteaba la necesidad de interpretar esos instrumentos internacionales a la luz de la forma particular como en cada país se presenta y se desarrolla el problema de las drogas de uso ilícito. A partir de ese importante postulado, Colombia impulsó y defendió ante Naciones Unidas la idea de que las políticas de drogas deberían estar basadas en otros 2 aspectos fundamentales. El primero, en la evidencia recolectada durante las primeras décadas de la llamada guerra contra el narcotráfico, lo que significa que la política no debería diseñarse y ejecutarse de acuerdo con unos postulados teóricos concebidos en la década del 60 del siglo XX, sino a partir de la experiencia recolectada durante esos casi 60 años en la ejecución de esa política global contra las drogas. Y un segundo punto importante, que debería diseñarse y ejecutarse la política de drogas con absoluto respeto por los derechos humanos, cuya protección se ha visto afectada por la forma como se han llevado a cabo algunas de las políticas derivadas de esa llamada guerra contra las drogas ilícitas. Con base en el primero de esos supuestos, que fue acogido por las Naciones Unidas, un enfoque particular del problema de las drogas de uso ilícito en Colombia muestra que existen unas poderosas organizaciones criminales con contactos internacionales, usualmente muy violentas y con una gran capacidad de corrupción, que se lucran con el negocio del narcotráfico. En el otro extremo de la cadena, en el otro extremo del problema, están los consumidores, que con el paso de los años ha ido creciendo en Colombia a niveles que ya hacen aconsejable poner en práctica una política pública sostenida para hacerle frente. Y en medio de esos 2 extremos están miles de familias que por sus condiciones de pobreza, abandono estatal, presiones de grupos al margen de la ley, se han visto abocadas a subsistir
mediante los cultivos de marihuana, de coca o de amapola. Lo que el gobierno colombiano defendió en UNGAS 2016 coincide en líneas generales con lo que se convino en La Habana, en el sentido de que a partir de esa particular estructura que en nuestro país tiene el tema de las drogas de uso ilícito, el Estado debería poner en práctica estrategias distintas para enfrentar cada uno de esos 3 eslabones de la cadena del narcotráfico. Mientras para los consumidores se debería optar por privilegiar un enfoque de salud pública, las grandes organizaciones criminales deberían ser enfrentadas con ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Administración de Justicia. Y para solucionar el problema de las familias dedicadas a la siembra de marihuana, coca y amapola, también se siguió la línea defendida por el gobierno colombiano en Naciones Unidas, es decir, el énfasis debería estar en aumentar y fortalecer la presencia institucional del Estado en esos territorios, otorgándoles a esas familias la posibilidad de abandonar voluntariamente dichas actividades para dedicarse a cultivos de uso lícito con el acompañamiento, la ayuda y la protección del Estado. En consecuencia, lo que se acordó fue básicamente que las familias dedicadas a los cultivos ilícitos deberían comprometerse a abandonarlos para retornar a la legalidad, lo que desde el punto de vista práctico suponía tomar parte en la erradicación voluntaria de esas plantaciones. Por su lado, el Estado asumió el compromiso de acompañarlas en ese proceso, para lo cual debería garantizarles su subsistencia mientras los proyectos productivos lícitos alcanzaban un nivel de desarrollo suficiente para brindársela. Y por supuesto, el Estado asumió el deber de proporcionar las condiciones necesarias para que esas actividades lícitas pudieran desarrollarse y para que el producto de ellas pudiera ser adecuadamente comercializado. Esto implicaba, desde luego, el compromiso de fortalecer la institucionalidad en esos territorios, no solo para que esas familias no fueran objeto de presiones, de amenazas o de ataques por parte de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, sino para que contaran con la posibilidad de acceder a educación, justicia, salud, vivienda y servicios públicos. Es decir, nada que no esté ya consagrado en la Constitución Política de 1991 para todos los habitantes del territorio nacional como parte de la anunciada existencia de un Estado social de derecho. Este nuevo enfoque diferencial en el tratamiento de las drogas de uso ilícito no debería ser el simple desarrollo de los postulados teóricos formulados en la década del 70 al amparo de la denominada guerra contra las drogas, sino que debería estar basado, como dije hace un momento, en la evidencia recolectada en estos casi 60 años sobre la forma en que la cadena completa de las drogas ilícitas ha venido evolucionando como una forma de reaccionar a esa antigua estrategia para combatirla. Por eso se convino, entre otras cosas, que la nueva política debería desarrollarse permitiendo la participación de la ciudadanía y tomando en consideración las opiniones y recomendaciones de expertos tanto nacionales como internacionales. Pues bien, de acuerdo con el más reciente informe de Naciones Unidas desde finales del año pasado, el número de familias inscritas en ese programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos es de casi 100.000, son 99.097, y el número de hectáreas erradicadas de manera voluntaria, como lo mencionó el doctor Humberto de la Calle, es de 43.711, lo que supone que las familias comprometidas con este programa han cumplido en un 98%. Aun cuando esa cifra de hectáreas es menor que la reportada por el gobierno como producto de erradicaciones forzosas, debe tenerse en cuenta, como ya lo dijo también el doctor Humberto, que mientras respecto de las erradicaciones forzosas, el porcentaje de resiembra oscila entre un 40 y un 50%, en los casos de erradicación voluntaria apenas ronda el 0,8%, lo cual pone de presente su mayor eficacia. Y hablando de la eficacia de la erradicación forzosa,
en el 2019 el gobierno reportó haber erradicado forzosamente 130.000 hectáreas. Que sumadas a un reporte anterior del mismo gobierno de 100.000 hectáreas que se habían erradicado forzosamente, pues da una cifra de casi 230.000 hectáreas erradicadas forzosamente, que llaman mucho la atención, porque según el último reporte de Naciones Unidas del 2018, en Colombia había solo 169.000 hectáreas sembradas de coca, es decir, el reporte del gobierno colombiano es que erradicaron 61.000 hectáreas más de coca de las que había sembradas en el país en el 2018. Eso se explica obviamente por la resiembra de esas hectáreas de coca erradicadas de manera forzosa. En lo atinente a los compromisos del Estado, ya vimos que las familias han cumplido un 98% de las familias inscritas en este programa. En lo que tiene que ver con el Estado, lo que muestra el reciente informe de Naciones Unidas es que de esas casi 100.000 familias inscritas en el programa, hay unas 67.000 que cuentan con asistencia técnica integral y que 64.000 de ellas tienen ya una seguridad alimentaria brindada por el Estado. Pero si bien esas dos cifras muestran un importante avance en esas dos primeras fases del programa, las cifras relacionadas con los proyectos productivos revelan una ejecución muy reducida, puesto que solo 5.516 familias están ya involucradas en esa última fase del programa, que, como dijo el doctor Humberto de la Calle hace un momento, representan alrededor del 6% de las familias, las que tienen ya en este momento proyectos productivos. Y más preocupante que el retraso en esta última fase del programa es, como lo destaca el Instituto Kroc en su más reciente informe, la desconfianza que parece ir creciendo en las familias que se han vinculado al programa, no solamente por esas que podríamos llamar demoras globales en su implementación, sino porque se quejan del reiterado aplazamiento de reuniones, de incumplimientos en las fechas de pagos acordadas, de demoras en la prestación de asesoría técnica. Pero sobre todo, y esto es muy preocupante, más allá de esas razones que parecen estar minando la confianza de los beneficiarios del programa, están los motivos de seguridad. Entre mayo del 2017 y enero de 2020 fueron asesinados 56 líderes y 29 participantes del programa de sustitución de cultivos ilícitos. Y muchos más han sido amenazados por grupos armados ilegales que han empezado a ocupar los espacios que después de la firma del acuerdo de paz dejaron libres las antiguas FARC y que el Estado aún no ha llenado. Doctor Reyes, le quedan 2 minutos para concluir. Gracias. Para que el programa pueda recuperar la credibilidad perdida y pueda seguir mejorando en cifras, especialmente en lo relacionado con la puesta en funcionamiento de los proyectos productivos, que es la última fase, es indispensable que el Estado proteja de manera efectiva a las miles de familias que están comprometidas. Para eso es importante comenzar por reconocer que esos problemas de seguridad existen y que aun cuando sea cierto que detrás de ellos hay organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, es al Estado al que le corresponde enfrentarlas y hacer presencia permanente y efectiva en esos territorios con sus instituciones para proteger a todos sus habitantes y en especial a quienes están empeñados en continuar su tránsito hacia la legalidad. Un aspecto en el que el Estado no ha avanzado es el que tiene que ver con su compromiso de permitir la participación ciudadana y la colaboración de expertos nacionales e internacionales en el rediseño de la política contra las drogas de uso ilícito. El actual gobierno, como lo mencionó el doctor Humberto de la Calle, parece alejarse aún más de esa senda, con su reiterada insistencia en la necesidad de retomar la erradicación de los cultivos de coca, marihuana y amapola mediante la fumigación con glifosato, pese a que cada vez más países restringen la utilización de ese producto en las labores agrícolas debido a las crecientes sospechas sobre sus efectos cancerígenos en seres humanos. De conseguir su propósito, este gobierno estaría asestando un duro golpe al programa de sustitución de cultivos ilícitos
y con él a uno de los 3 puntos que en el acuerdo de paz se ocupa de la intervención en las causas del conflicto armado. El tema es especialmente preocupante porque ese punto del acuerdo está estrechamente relacionado con el primero, que es el atinente a la reforma rural integral, cuyos avances, como hemos visto, tampoco han sido muy significativos. Finalmente, quiero destacar que según el más reciente informe del Instituto Kroc, para finales del 2019, el avance en la implementación de los compromisos consagrados en este punto del acuerdo de paz indica que el 26% de los puntos no se ha iniciado la implementación. En el 42% de los puntos el avance de la implementación es mínimo. En el 27% de los puntos hay un avance que se puede considerar intermedio y resta un 5% de estos puntos acordados en La Habana en los cuales ya hay una implementación completa del acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Reyes. Entonces, concluyendo este panel, nos acompaña desde Estados Unidos el profesor Douglas Castle, que nos va a hablar no solo desde su experiencia académica, sino especialmente desde su experiencia directa como integrante de la subcomisión que recomendó cuál debía ser el diseño del Tribunal de Paz para este caso de justicia transicional, junto a grandes expertos nacionales como el doctor Juan Carlos Henao y el doctor Manuel José Cepeda. Antes de darle la palabra, doctor Castle, permítame recordarle al auditorio que las preguntas se deben formular por escrito. Veo algunas manos levantadas, pero desafortunadamente por tiempo la metodología no me permite dar el uso de la palabra verbalmente, de manera que la forma de hacer llegar las preguntas es, en la parte inferior derecha de sus pantallas encuentran ustedes un espacio que se llama preguntas y respuestas. Haciendo clic allí, pueden formular por escrito su pregunta indicando a cuál de los panelistas va dirigida y de esa forma, ahora que concluya el profesor Castle, podremos hacer esa presentación de las preguntas para cerrar este panel. Mil gracias, doctor Douglas, lo dejo con el auditorio. Muchas gracias, doctor Salazar, y agradezco a la presidenta Giacomete por la invitación tan amable. Me siento honrado participar en este congreso importante, tal y como me sentía muy honrado participar también como asesor en la negociación del proceso de paz en cuanto a la JEP. En especial, estoy agradecido de estar aquí presente otra vez más con 2 personas que tengo gran aprecio y respeto, Humberto de la Calle y Cid Reyes. Hace tiempo que no los hemos visto. Creo que hay que reconocer los esfuerzos enormes que hicieron ellos, uno en el proceso de paz y otro en materia de justicia más allá del proceso de paz durante el gobierno previo. Yo creo que Colombia les debe una deuda de agradecimiento por todo lo que han hecho para su país y para su historia. A mí me tocó el privilegio, juntamente con los 2 expresidentes de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao y Manuel José Cepeda, de integrar una subcomisión para buscar un diseño, algo totalmente desconocido al principio. Solamente supimos lo que íbamos a negociar, digamos, al final de la negociación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso se ubica en la materia de justicia de transición, que es una alternativa a la justicia ordinaria en los países que hacen transición de la guerra a la paz, entre otros. La JEP en todas sus dimensiones es bien complicado y no voy a entrar en todos esos detalles, pero se centra en, yo diría, 2 vías principales, una zanahoria y un palo. La zanahoria es que para aquellos que acuden ante la JEP y dicen la plena verdad, enfatizo, que aceptan su responsabilidad por los hechos que hayan cometido, que acuerdan participar
en las reparaciones para las víctimas afectadas por sus actuaciones, ellos pueden recibir una sanción muy reducida de entre 5 y 8 años de algo que se llama restricción efectiva de la libertad, que no es prisión y su alcance preciso es algo que todavía queda por definirse por los mismos jueces de la JEP, porque los negociadores no pudimos acordar en exactamente qué significaba restricción efectiva de la libertad. El segundo es el palo. Para quienes acuden ante la JEP, pero no deciden la plena verdad, aunque pretenden hacerlo, o que no aceptan participar en las reparaciones o que no lo hacen, ellos encaran un juicio penal y una pena de hasta 20 años de prisión. Entonces, la idea obvia de esta zanahoria y palo es incentivar lo que son los elementos importantísimos de la justicia de transición, es decir, la verdad y las reparaciones para las víctimas, también con un grado de sanción, aún en el caso de la colaboración plena con el proceso de la JEP. Ahora bien, a mi juicio, y es un juicio que tuve en el momento y que sigue teniendo, la JEP cumple con el derecho internacional de los derechos humanos y con los tratados ratificados por el Estado colombiano. Es decir, retomando las intervenciones iniciales de este Congreso, la JEP es coherente con el derecho procesal constitucional de Colombia, aunque yo no lo puedo decir de manera autorizada porque no soy abogado colombiano. En eso tengo que confiar en los juicios de mis colegas de antaño y actualmente. Pero a mi juicio, y eso es mi área de especialización, yo creo que cumplen con las normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Comenzando con el tema de amnistía por dos lados. Por un lado, en el derecho de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no se admiten, no se aceptan, no se permiten amnistías para graves violaciones de derechos humanos, como los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición, violación sexual, etc. Eso viene cuando menos desde la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos del Perú de 2001 y muchas sentencias posteriores. Por otro lado, en el derecho internacional, en el DIH, se permite positivamente amnistía al terminar un conflicto armado interno de carácter no internacional para quienes se alzaron en armas y que hicieron rebelión, siempre que no se trata de crímenes de guerra o atrocidades en violación de derechos humanos. El artículo 6.5 del Protocolo Segundo de Ginebra de 1977 dispone la más amplia amnistía posible para ellos, para que el país puede recomponerse después de un conflicto armado. Ahora bien, entre esos dos polos hay un terreno, digamos, gris, pero fue elaborado afortunadamente para nosotros en un voto razonado del juez Diego García Sayán de la Corte Interamericana en el año 2012 en el caso de la masacre de El Mozote en El Salvador. Y aunque fuera voto razonado, fue voto razonado en que participaron 5 de los 7 jueces de la época de la Corte Interamericana. Entonces tiene cierto valor, si no técnicamente como precedente, a lo menos valor como indicio de la opinión jurisprudencial de la mayoría de la Corte. Y los dos que no participaron no lo rechazaron, entre ellos mi gran amigo Eduardo Ferrer MacGregor,
sino que quedaron silenciados frente a esa opinión de los 5. ¿Qué decían los 5 de los 7 jueces? Decían que cuando se trata de poner fin a un conflicto armado, la situación de amnistía para violaciones graves del DIDH y DIH no es lo normal. No es como si fuera en tiempo de paz, sino que es un momento de intentar lograr la paz. Y para lograr la paz hay que meter el valor, el derecho a la paz en el balance conjuntamente con el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación y, por supuesto, a la no repetición, que debe de ser el resultado de la paz. En ese voto razonado, decían los 5 jueces, que se puede haber una mezcla de medidas alternativas a la justicia ordinaria y la prisión extensa para delitos graves en contra de los derechos humanos. Y eso resultó, en el caso de los acuerdos de paz en Colombia, en el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que tiene, como ustedes saben, los otros elementos de una comisión de la verdad, una comisión de búsqueda y otros en materia de justicia. Pero lo que voy a enfocarme es sobre lo que yo participé en las negociaciones, precisamente el elemento del sistema integral que es y era la JEP. ¿Por qué es aceptable a la luz del DIH y del DIH la JEP? Porque era necesario, creo yo, la negociación de la JEP para lograr los acuerdos de paz en toda su amplitud. Al lado del gobierno no comenzamos con la idea de restricciones o sanciones muy relajadas o reducidas. Al contrario, comenzamos con el objetivo de la prisión importante para los delitos más graves. Era solamente al encontrar una realidad, tanto privada como públicamente, los integrantes de la mesa de negociación de las FARC no iban a aceptar prisión. Y si eso tiene sus problemas morales, por otro lado se entiende que esos comandantes no querían hacer la paz para solo entrar en la prisión. Entonces la pregunta es si hay manera de negociar algo en materia de justicia transicional sin meterles en la prisión. Y de esa forma llegamos al formulario, a la fórmula, perdón, de la zanahoria y del palo, como mencioné antes. Ahora, fuimos criticados duramente en el momento por los dos lados. Por el lado de quienes querían rechazar los acuerdos de paz de la derecha y también, digamos, por la izquierda, por mi amigo José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que nos criticó fuertemente por haber permitido una resolución que no significa la prisión para los delitos más graves. Pero en respuesta a mis preguntas, José Miguel nunca pudo dar una respuesta para mí satisfactoria sobre el tema de qué se debe de hacer si no hay manera de lograr una paz histórica, una paz que puede salvaguardar la vida de muchas víctimas en el futuro sin sacrificar la prisión y la justicia ordinaria y reemplazarlo con algo transicional, como lo hicimos. Otro tema en la negociación de la JEP era la eficiencia y la demora. Siempre tuvimos ante la mente la experiencia muy demorada y debilitada
de la justicia y paz para los paramilitares. No quisimos para nada repetir esa experiencia con las FARC y con los militares y con los agentes del Estado que pueden acudir ante la JEP. Por eso excluimos los paramilitares de la JEP y pusimos lenguaje en el acuerdo alentando a los jueces de la JEP de buscar medidas para la eficiencia y la celeridad de los procesos. Y en ese sentido, yo creo que ellos, de los jueces de la JEP, en los tan solo 3 años que tienen desde el inicio de sus actuaciones, de agrupar los casos en los 7 grandes macrocasos. Yo creo que eso es jurídicamente válida y institucionalmente muy inteligente y eficiente. También de iniciar en el primer caso, macrocaso, con la acusación en contra de las FARC, en el caso que salió en enero y fue aceptado por los comandantes, algunos de ellos, en febrero. Y también segundo, el informe que ya se dio en el caso de los falsos positivos. Esos 2 casos en su conjunto significan a la sociedad y a la comunidad internacional que la JEP busca la equidad, la justicia, señalando las violaciones por los 2 lados, sin parcializarse por un lado ni por otro. Ahora bien, si bien intentamos conformar el contenido de la JEP con el derecho internacional en el momento de negociarlo en 2015, a mi modo de ver, lamentablemente, posteriormente, los militares llegaron a insertar una debilidad en los acuerdos de paz que podría afectar los macrocasos de los falsos positivos y también de las violaciones territoriales en algunos otros macrocasos. Es decir, sobre la responsabilidad de mando, nosotros habíamos insertado un texto muy coherente con el artículo 28 de la Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, que dice que los mandos militares tienen responsabilidad cuando tienen control efectivo de la tropa y cuando tienen conocimiento o deben tener conocimiento de los delitos cometidos por la tropa. Pero en vez de eso, en cambios posteriores... Y no lo molesto más. Qué pena con Muchas gracias. Se cambió y ahora lo que se dice en la legislación que implementa y la regulación que implementa los acuerdos de paz es que los mandos militares tienen que tener control efectivo del hecho delictivo, no solamente de la tropa, sino del hecho específico, y también que tienen que tener conocimiento. Y no es suficiente, que deben tener conocimiento. Yo creo que es una debilidad muy importante en lo que estamos ahora, y yo creo que es posible que podría hacer fracasar los procesos de la JEP en contra de los altos militares, y es posible que eso da lugar a una intervención más activa, más allá del examen preliminar de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en caso de que no se logra justicia por esa diferencia entre el derecho internacional, el derecho colombiano actual por un lado y el derecho internacional por otro lado. A los 3 años es demasiado temprano pronunciarse, aunque si fuera yo autorizado para hacerlo siendo extranjero, sobre el éxito histórico de la JEP. Creo que se han hecho grandes avances, han habido dificultades, la mayoría de ellos externas a la JEP, algunas internas,
pero yo plantearía 4 preguntas para pensar en un futuro si la JEP haya logrado sus propósitos tan nobles. Primero, ¿cómo se van a resolver los macrocasos? Segundo, ¿qué va a significar en la jurisprudencia de los jueces la restricción efectiva de la libertad? Tercero, ¿qué será la seriedad de la interpretación por parte de los jueces de la necesidad de cumplir plenamente con verdad y reparación para poder participar en la JEP? Y sobre esto yo creo que hay casos alentadores recientes sobre Salvador Arana y Ramiro Suárez Corso que nos dan esperanza. Y finalmente, como resultado de la oposición a la JEP y la falta de recursos presupuestarios y apoyo político, ¿cuántos años se tardarán para cerrar ese capítulo en la historia de Colombia? Sería muy lamentable si la JEP, por su oposición política y presupuestaria, se tarda algo como se ha tardado la justicia y paz con los paramilitares. Con eso, otra vez más, les agradezco a todos su amable atención. Bueno, mil gracias a los 4 invitados por tan brillantes, valiosas y absolutamente críticas intervenciones que nos dejan a todos muchas preguntas y reflexiones, como el auditorio bien lo ha manifestado. Yo voy a tratar de condensar algunas de esas inquietudes para que cada uno tenga la oportunidad de cerrar este panel interviniendo o profundizando en un punto específico de los que tocaron en su intervención en relación con el orden de los acuerdos de paz y cada uno de los puntos que ese acuerdo de La Habana incorpora. Entonces, frente al doctor Humberto de la Calle hizo una mención al punto que tiene que ver con la participación política en procura de una apertura democrática para construir la paz, y nos puso de presente que a pesar de que la comisión creada para proponer la reforma presentó su informe en marzo del 2017, pues esa reforma no se materializó en la reforma constitucional correspondiente. En ese orden, el cierre para el doctor de la Calle sería profundizando en cuáles son las medidas urgentes en materia de reforma al sistema electoral que deberían implementarse para poder cumplir con ese punto del acuerdo de lograr la apertura democrática, de manera que se revierta el déficit que hay en esta materia y que es un combustible, sin lugar a dudas, del conflicto armado en Colombia. En segundo lugar, para la profesora Moncada, por supuesto, la pregunta tiene que ver con el punto 1 del acuerdo, hacia un nuevo campo en Colombia, reforma rural integral. Y en su intervención, demostrando esas tensiones, hacía mucho énfasis en que estábamos en un punto de, llamémoslo así, una curva de aprendizaje para esta recién creada justicia transicional de tierras. Y la pregunta que surge, o las inquietudes del auditorio, tienen que ver con cuáles serían los picos altos, o más bien los estándares ya consolidados, o por lo menos esbozados, y que merecen una mención especial en este tema, estándares creados desde la experiencia colombiana en materia de restitución de tierras. En el caso del doctor Reyes, que tocó el tema de la lucha contra los cultivos ilícitos, pues la preocupación tiene que ver con el modelo guerrerista de atención a este problema social, que en lugar de tratarlo desde el enfoque asistencial, desde un enfoque de salud pública, se sigue planteando como un enfoque de amigos-enemigos, a partir de la lucha contra los grandes cárteles, organizaciones criminales, que sin embargo es una lucha que ha demostrado fracasar, porque al existir el mercado, cada vez que se logra dar de baja un cabecilla o desmantelar una de estas organizaciones, surge inmediatamente quien coloniza ese espacio que queda libre. En ese punto, la pregunta del auditorio es, ¿qué experiencias del derecho comparado se pueden implementar aquí para modificar el enfoque de la lucha antidrogas desde un proceso o enfoque guerrerista hacia uno asistencial? Y finalmente, para el doctor Castle, pues hasta ahorita me estaban llegando las preguntas porque fue la última intervención, pero él tocó el punto relacionado en el acuerdo, el punto 5, sobre las víctimas del conflicto y el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Lo expuso especialmente en cuanto a el componente del castigo, de la sanción, de alguna manera restitutiva, en lugar de esa sanción compensatoria del daño, en el modelo colombiano del Tribunal de Paz. La pregunta es, ¿qué
estándares de reparación integral que se hayan implementado en otros modelos de justicia transicional podrían servir para ilustrar esas decisiones que ahora está tomando la JEP y que tendrá que seguir tomando en el futuro para crear una verdadera reparación de las víctimas del conflicto armado, que es el eje transversal de este acuerdo de paz. Entonces, esos son los 4 puntos que se tocaron en el auditorio. Quienes dejé por fuera, perdón, no todas las preguntas podía hacerlas, traté de condensarlas, y quienes indicaron, pues lamento no poderles dar la palabra, pero por tiempo tenía que hacerlas por escrito. Entonces, cada uno tiene 2-3 minutos para poder hacer esa síntesis y cierre de su intervención, y les agradezco de antemano por su tiempo y su paciencia, porque sé que me extendí un poco haciendo la condensación. Muchas gracias. Doy la palabra en el orden en que se hicieron las intervenciones, entonces empezamos con el doctor de la Calle. Bueno, entonces, ¿me están oyendo allí? Sí, ¿no? Bueno, no, primero comienzo por recibir y replicar el saludo que nos ha brindado Doug Kassen. Él habla muy generosamente de una especie de deuda de agradecimiento con el doctor Yesidi y conmigo, pero yo quiero recalcar la dosis de agradecimiento de los colombianos a usted, Doug, porque dijéramos el gran insumo de la visión internacional para la solución transicional provino fundamentalmente de usted y de su experiencia. A propósito de las 4 preguntas que él seleccionó, yo quiero enfatizar un punto más, y es el monitoreo de las sanciones. Pronto vamos a tener sanciones restrictivas, espero. Yo creo que eso va a ayudar a cambiar el clima, que todavía persiste adverso, aun cuando yo creo que ha bajado mucho la presión. Pero necesitamos el monitoreo y en ese sentido el papel de Naciones Unidas, garantizándole a los colombianos que esas sanciones, así algunos digan que son leves, se cumplan, es esencial. Y creo que el siguiente paso que nos permite tener cierta dosis de optimismo es eso. Segundo, la reforma política. Primero, recordemos qué fue lo que se hizo en La Habana. En La Habana no negociamos con un grupo guerrillero la transformación de las instituciones democráticas colombianas. Lo que se hizo fue establecer mecanismos para que toda la sociedad, todas las fuerzas políticas, incluidas las FARC sin armas, discutieran después de la firma del acuerdo cuál era la ruta crítica que debíamos seguir para mejorar la limpieza de la política en Colombia y su carácter inclusivo. Y eso se hizo a través de un camino principal, que fue la constitución de una comisión de expertos que hizo una serie de recomendaciones, de tal manera que la pregunta es compleja. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo podría abreviar. Lo que hay que hacer es lo que recomendaron los expertos, que no se ha hecho y que me parece que no hay ninguna voluntad de hacerlo. Pero si se me permitiera, dentro de esa menú de recomendaciones, recoger una sola, me parece que hay un elemento clave que es la independencia del Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que es representación de los partidos para juzgar las conductas de los candidatos es una muy mala fórmula. Una cosa es que haya garantías. Los partidos tienen derecho en el transcurso de las elecciones a tener garantías y a tener voceros, pero el juzgamiento de las conductas y de los resultados electorales debe corresponder a una autoridad independiente. Alguien me dirá, nada independiente, siempre hay intrigas, pero es distinto serlo y tener, o por lo menos tener que pretender serlo y cuidar esa independencia, y otra, actuar como simple delegado de un partido en el juzgamiento de conductas tan complejas en la democracia. Luego, dijéramos, yo recogería eso de esa manera. Agradezco a la doctora Moncada. Me hubiera gustado poder también decir algunas cosas sobre ese tema. He aprendido mucho de la doctora Moncada, pero lo dejaremos para otra ocasión. Muchas gracias, doctor de la Calle, y justamente le damos la palabra a la doctora Moncada. Claro que sí, doctor de la Calle, ojalá tengamos la oportunidad de mantener la conversación. Bueno, yo quiero, respecto de la respuesta a la pregunta, los estándares altos. Yo creo que la jurisdicción de restitución de tierras en Colombia
tiene unos estándares altos teniendo en cuenta el contexto en el que ha tenido que tomar las decisiones, que fue al que me referí al hacer la presentación, en medio del conflicto armado y en una situación de informalidad de los derechos de propiedad sobre la tierra en Colombia, digamos, monstruosa, y en medio también de una situación de inequidad en el acceso a la tierra para las poblaciones rurales muy grande. Los jueces de restitución de tierras con base en la Ley 1448 de 2011 han llevado a cabo no solamente el deber de restituir, pero no de llevar a las personas que habían perdido la tierra a la situación social en la que estaban en el momento en que perdieron la tierra, sino en cumplir el esfuerzo transformador que tiene la Ley 1448 en el sentido de devolver la tierra con una serie de oportunidades en términos de derechos económicos, sociales y culturales que les permitan a las poblaciones rurales restituidas, digamos, cerrar brechas de inequidad. Y ese es un estándar que me parece que hay que reconocérselo tanto al legislador de la Ley 1448 de 2011 como a la jurisdicción de restitución de tierras, que se ha tomado en serio ese mandato transformador en el proceso de restitución. Lo otro a destacar en la jurisprudencia de los jueces de restitución de tierras, hago una invitación amplia a leer esa jurisprudencia para encontrar allá también una fuente, digamos, de verdad en relación con cómo el conflicto armado afectó específicamente el problema de la repartición de la tierra en Colombia, profundizando las brechas históricas en el acceso para las poblaciones rurales. Digamos, los relatos son muy parecidos a los relatos que uno encuentra en otras justicias transicionales. Y lo tercero es la perseverancia en la coordinación, en ese desafío de coordinación por parte de lo que le corresponde a las autoridades administrativas, unidad de restitución de tierras, adscrita al Ministerio de Agricultura, que construye el caso, lo construye desde el terreno. Ha hecho una labor importante, admite muchas críticas, es cierto, pero ha levantado una historia que no conocíamos, muchísimo más refinada, de qué pasó con los derechos de propiedad en los últimos años de conflicto armado. Y tercero, quiero insistir en que la jurisdicción constitucional compuesta por la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, en mi opinión, debe tener una aproximación muchísimo más sensible y sociológica a la jurisprudencia de la restitución de tierras a la hora de pronunciarse tanto sobre la ley como sobre las decisiones de los jueces de restitución de tierras. Gracias. Gracias a usted, profesora Moncada. Escuchamos ahora al doctor Jesse Reyes. La pregunta tiene que ver sobre si hay experiencias de derecho comparado que nos pueda ayudar para enfrentar el problema de las drogas ilícitas en Colombia. Yo aquí lo que comenzaría por hacer es insistir en que Colombia, una de las banderas de Colombia en esa reunión extraordinaria de Naciones Unidas del 2016, era precisamente la de no seguir imponiendo internacionalmente formas de enfrentar el problema de las drogas ilícitas, porque cada país tiene una realidad distinta. Lo que hizo el presidente Nixon en la década del 70 fue un ejercicio muy simplista que correspondía además a la realidad de esa época, que era dividir el mundo en dos. Había unos países que producían y unos países que consumían. Y eso además sobre el supuesto de que las únicas drogas que existían eran las llamadas drogas naturales. Ese mundo del 70 ya no existe. Hoy en día los países tienen todos una mezcla de producción de droga con consumo de droga. El avance de las denominadas drogas sintéticas es enorme y no viene de los países subdesarrollados, sino que viene de los países desarrollados.
El problema de Estados Unidos es un problema muy centrado, por ejemplo, en tema de consumo. Nosotros tenemos un problema de consumo que es relativamente pequeño, aun cuando vaya creciendo. Tenemos un problema de comercialización relativamente complejo, pero no tan complejo como el problema que tiene México. Nuestro gran problema está en la mitad. Nosotros somos un país inundado de plantaciones de coca. Entonces, lo que se le dijo a Naciones Unidas es, deje que cada país analice cuáles son puntualmente sus problemas en materia de drogas ilícitas y déjelos buscar soluciones acordes con esas realidades individuales. Y eso lo aceptó Naciones Unidas en el 2016. Eso nos abre una posibilidad a nosotros muy importante para rediseñar toda la política de drogas, que es en temas menores, entre comillas, como es el consumo, pues un enfoque de salud pública. Y el problema grande es qué hacer con los cultivos de coca. Pues eso es un problema muy colombiano en varios sentidos, no solo por la magnitud de los cultivos, sino por la forma como funcionan los cultivos. Los mismos informes de Naciones Unidas han dejado en claro que en Colombia no hay un problema de latifundios de coca. El problema de Colombia es que el promedio de cultivos de coca es alrededor de 1 hectárea. Es decir, es un problema de pequeñas familias que cultivan pequeñas parcelas de hasta 1 hectárea de coca. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay familias que dedican 1 hectárea de coca, 1 hectárea de tierra a la coca en lugar de dedicarla a otros cultivos ilícitos? Y para simplificar la respuesta, en buena parte eso depende de la falta de presencia del Estado. Y justamente el acuerdo de paz con las FARC daba una gran oportunidad para que, retirada la guerrilla de esas zonas en las que ejercía influencia, el Estado llegara y llenara esos vacíos y acompañara a esas familias en un programa de erradicación de cultivos ilícitos que no se puede limitar solamente a arrancar las matas de coca y darles semillas de cultivos lícitos, sino que supone intervención y permanencia del Estado, que les ayuden con vías de comunicación, que les ayuden con precios de sustentación de esos productos lícitos, porque a diferencia de lo que mucha gente cree, esas pequeñas familias no ganan un dineral sembrando coca. El ingreso promedio de una familia que dedica 1 hectárea al cultivo de la coca es inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Eso lo que muestra es que esas familias no están dedicadas al cultivo de coca porque para ellas, a diferencia de lo que ocurre con las organizaciones criminales, no es porque para ellas sea más rentable, para ellas es por lo menos igual de rentable un cultivo lícito, a veces más rentable un cultivo lícito. Lo que no tienen son oportunidades de involucrarse en eso. Entonces, yo creo que en teoría Colombia tiene relativamente claro ese diseño de una nueva política de drogas. En parte, les decía hace un momento, eso coincide con lo que se acordó en La Habana y de lo que estamos en mora es precisamente de implementarlo y de seguir avanzando en ese programa de sustitución de cultivos ilícitos que está profundamente relacionado con el tema de la reforma rural integral, porque esos programas de sustitución de cultivos ilícitos forman parte de ese cambio que debería tener el campo en Colombia. Muchas gracias, doctor Reyes. Doctor Cácer, lo dejo para que cierre este maravilloso panel, bien sea respondiendo a la pregunta o haciendo usted su conclusión general como invitada internacional y desde su gran experiencia con el caso colombiano. Muy bien, muchas gracias. La pregunta tiene que ver con las normas internacionales y la experiencia comparada en casos o en países de transición en materia de reparaciones. Correcto, Las normas, el estándar de reparación integral de Naciones Unidas, especialmente en la implementación del estándar. Las normas internacionales de reparación son muy idealistas e irrealistas. La jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia, insiste en la reparación plena para toda víctima de grave violación de derecho humano, comenzando con la restitución cuando sea posible,
la indemnización adecuada para daños materiales y morales, la rehabilitación como restitución o servicios médicos y la satisfacción. Todo eso es muy bueno, pero es muy irrealista por dos motivos. Primero, las violaciones graves de los derechos humanos en mayor parte no son irreparables. Si yo pierdo mi ser querido a un acto de violencia, no hay cantidad de plata o de tierra en el mundo que me puede reparar plenamente. Y segundo, en el mundo real, los países en la experiencia internacional nunca dedican los recursos económicos y otros necesarios para una reparación aún inadecuada a la luz de la irreparabilidad en la realidad de esas violaciones. Entonces, ¿qué pasa en la práctica en países de transición? Se tiene que concebir a la reparación no como un estándar idealista imposible de cumplir, lo cual jurídicamente es, sino como un objetivo, y la tarea es buscar la manera más factible de lograr el objetivo. Y eso depende mucho de los recursos del país y de la naturaleza de las violaciones. Por ejemplo, en Colombia, la gran mayoría, millones y millones de las víctimas fueron víctimas del desplazamiento forzado. Eso significa que el tema de la profesora Moncada es muy importante. El tema de la restitución de tierras. Eso no es algo tan importante en otros países. En otros países donde hay recursos económicos y donde hubo conflicto armado urbano, como por ejemplo en Chile y Argentina, se enfocó en programas de indemnización, o bien monetaria, o bien en forma de becas, de viviendas, etcétera. Pero el tema de la tierra no es tan importante en esos países. En Uganda, por ejemplo, con muy pocos recursos, el programa de reparaciones de la Corte Penal Internacional ha intentado dar rehabilitación a la gente que perdían sus brazos, sus piernas, etcétera, por la naturaleza de la guerra en esa área. Entonces, para reparaciones, yo creo que visto los ideales del derecho internacional, la variabilidad de la experiencia comparada, Colombia tiene que buscar su propia manera, y yo creo que eso se hizo ya en la Ley de Tierras de 2011 y en los acuerdos de paz de 2016, pero obviamente, como hemos escuchado en el panel de hoy, hace falta mucho para poder lograr lo que se intentó con esa ley y con esos acuerdos. Muchas gracias. Bueno, maravilloso. Mi felicitación de nuevo y sobre todo mi agradecimiento también por haberse ajustado a los tiempos. Cerramos este panel, creo que habiendo satisfecho de sobra las expectativas generadas en este tema tan controversial e importante para el país. Y a continuación pasaremos al segundo panel de la mañana sobre algunas posiciones en cuanto al derecho a aprobar. Así que le doy paso al doctor Ignacio Mejía como maestro de ceremonia para que dé las indicaciones correspondientes. De nuevo, a mis invitados, toda mi gratitud y reconocimiento, y al auditorio los invitamos a seguir conectados. Mil gracias. Gracias. ¿Hablo? Gracias, doctor Fabián Salazar, por la excelente moderación que le ha dado a este primer panel, donde intervinieron los doctores Humberto de la Calle Lombana, Jessy Reyes Alvarado, Patricia Moncada Roa y Douglas Casel. A ellos, en nombre de la organización del 7º Congreso Virtual de Derecho Procesal Constitucional
en conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de Colombia. Muchas gracias y de verdad que el reconocimiento perenne por esta gran colaboración y gran presencia, donde han abierto unos espacios de discusión muy interesantes, muy grandes y de mucha realidad para el país en estos momentos. A continuación tenemos un espacio de descanso, de receso de 10 minutos y inmediatamente cumplidos los 10 minutos iniciamos el panel número 2 con algunas precisiones acerca del derecho a aprobar, donde intervienen el doctor Marcelo Sebastián Midón de Argentina, la doctora Ana Giacomete Ferrer y la doctora Damaris Pavón Giraldo. Además, permítame hacer una precisión en materia de preguntas. Me han llegado al WhatsApp y las preguntas tienen que hacerse a través del chat de la plataforma, porque no hay manera de facilitarle el micrófono y abrirle el micrófono a ninguno de los participantes. Entonces, el mecanismo es que lo recibe el moderador selecciona las preguntas y él se las transmite a los conferenciantes o panelistas en el momento que ellos terminen sus exposiciones y dan respuesta a las preguntas que el señor moderador seleccione en ese panel respectivo. Entonces vamos a los 10 minutos de receso y sobre las 10:55, más o menos 11 de la mañana, a las 11 de la mañana estamos reiniciando el segundo panel de este congreso en la mañana del día miércoles.